¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este lunes 13 de julio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo esto cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, una pregunta que les invito a reflexionar en torno a este pasaje del profeta Isaías. ¿Cómo es nuestro culto? ¿Cómo son nuestras oraciones y nuestras ofrendas? ¿Corresponden estas oraciones y este culto, estas ofrendas, corresponden a nuestras acciones? En materia de teología, por ejemplo, hermanos, hay una parte que se llama teología pastoral. No solo es la reflexión teórica que podamos hacer, sino también esta parte práctica. En la teología pastoral se habla del divorcio entre la fe y las acciones. Es decir, decimos tener una fe, decimos creer en Dios, decimos que cumplimos con sus preceptos, incluso podemos llegar a asistir a nuestras asambleas dominicales, a la celebración de la Santa Misa, podemos celebrar los sacramentos, la reconciliación, podemos ser personas de comunión, pero nuestro culto no corresponde a nuestras acciones. Nuestro culto es vacío porque nuestras acciones van en contra de aquello que nosotros creemos. A eso le llamamos el divorcio entre la vida y el culto. Entonces estamos llamados a hacer que correspondan, que aquello que nosotros celebramos, que aquello que nosotros celebramos en la Santa Misa, que recibimos en la comunión, el sacramento del amor, que aquello que nosotros celebramos en el sacramento de la reconciliación, el perdón, la transformación de nuestra vida, que todo aquello que nosotros hacemos en nuestra vida cultural corresponda a nuestras acciones, efectivamente. Y entonces nosotros tendremos una transformación de nuestra existencia, de nuestra vida. Incluso también esto toca a ciertos aspectos ante los cuales nos acercamos muchas veces a la vida de la fe. Es decir, me refiero a esa necesidad o a esa pretensión de una fe mágica, de una fe a la que le bastan quizá pronunciar ciertas fórmulas para que automáticamente se dé esa transformación. La otra vez veía la transmisión de un programa de estos de oraciones de ángeles, de inciensos, etc. Y justamente me llamaba la atención. Lo único que se veía era unas manos, eran unas cuantas imágenes, era una vara de incienso y palabras, y decía: si quieres cambiar, si quieres que la fortuna llegue a ti, si quieres que el amor, si quieres que la suerte lleguen a tu puerta, pronuncia estas oraciones. La vida de la fe no es una vida mágica, hermanos, no es como Harry Potter y pronunciar las palabras mágicas y con nuestra varita mágica tocar aquello y automáticamente va a transformarse. La vida de fe
requiere más transformación, requiere conversión, requiere un esfuerzo continuo. Pensemos en eso y hagamos que nuestro culto y hagamos que nuestra vida correspondan siempre a aquello que nosotros celebramos y aquello que nosotros hacemos. Ahora los invito, hermanos, a escuchar las palabras del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una pregunta que les invito a reflexionar a partir de este pasaje evangélico. ¿Cómo vivimos la verdad, muy queridos hermanos? ¿La asumimos o, por el contrario, nos enfrentamos a ella? No queremos escucharla, no queremos vivirla y por lo tanto hacemos guerra y hacemos divisiones. La verdad tiene que llevarnos a una transformación paulatina de la vida. La palabra de Dios es esa luz que ilumina nuestra existencia para que nosotros podamos ver aquellas imperfecciones que tenemos y entonces irnos ajustando a esa palabra. No le hagamos guerra, no provoquemos esas divisiones. Todo lo contrario, esforcémonos día con día por unirnos, por vivir la unidad, la unanimidad de espíritu, la concordia en un corazón que sabe amar, en un corazón que sabe creer en la palabra de Dios. Y así transformemos también nuestra vida, no en una actitud de guerra contra los malos, contra los que piensan diferente de mí, contra los que actúan distinto a mí, sino una actitud de bien, una actitud de unidad conforme a la palabra de Dios se nos va planteando. Muy queridos hermanos, que todos tengan un buen día.